¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. A ver, vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿ya? Voy a compartir la diapositiva. ¿Me avisan, por favor, cuando ya puedan visualizar? Sí se ve, Miss. Listo, vamos a ver. Entonces, esta semana nos tocaba, ya ayer hemos terminado lo que se refiere a enfermedades que afectan al sistema cardiovascular y una del sistema respiratorio que fue el asma, ¿no? El día de hoy vamos a ver las enfermedades hematológicas, o sea, se relaciona hasta cierto punto porque dentro o parte del sistema circulatorio tenemos lo que es la sangre. Y las enfermedades hematológicas son aquellas que afectan específicamente a este tejido líquido. Nosotros podemos mencionar muchísimas, ¿no? Dentro de estas enfermedades. Lamentablemente, en ciertas partes del país no existe esta especialidad que se conoce como hematología y que muchas personas no pueden detectar a tiempo este tipo de patologías relacionadas a la sangre, ¿no? Como puede ser la leucemia, como puede ser, por ejemplo, la policitemia, la trombocitopenia, y como cuando nosotros hablamos de los componentes de la sangre, existen muchas variedades. Entonces también, por consiguiente, puede generar muchas enfermedades que solamente el hematólogo puede tratar, ¿ya? Listo. Pero vamos a ver las más comunes. Previo a esto, vamos a hacer una introducción con respecto a lo que es la sangre. ¿Qué cosa viene a ser la sangre? La sangre viene a ser un tejido fluido, ¿no? Es un tejido líquido que circula por los vasos sanguíneos. Eso quiere decir que está circulando por los capilares, las venas y las arterias, ya sea oxigenada o no oxigenada, pero por todas ellas. Y llega a todas las partes de nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Todo. Solamente lo único que varía es el calibre de los vasos sanguíneos. Eso quiere decir que ya, como habíamos visto en la clase anterior, por ejemplo, las arterias cuando salen del corazón, ¿salen gruesas o salen delgadas? ¿Cómo era? A ver, recuerde. ¿Cómo era en el caso de las arterias? A ver, eso lo habíamos visto en las características. La diferencia entre arterias y venas, ¿no? Del corazón salen gruesas, ¿no? Más gruesas, y a medida que van recorriendo nuestro cuerpo, se van volviendo un poco más delgadas, su calibre es menor, ¿no? A diferencia de las venas.
Las venas son gruesas y a medida que van llegando al corazón son más delgadas, ¿no? El color característico de la sangre viene a ser de color rojo. ¿Debido a qué? Debido a que hay una mayor cantidad de un componente de la sangre que viene a ser los glóbulos rojos o los eritrocitos, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso adquiere ese color. Tenemos dentro de la sangre dos fases. ¿Qué significa? Tenemos dos elementos o dos partes importantes. Una de ellas viene a ser la fase sólida, es decir, aquella que está conformada por las células de la sangre, ¿no? Y dentro de ellas tenemos, por ejemplo, a los leucocitos. ¿Qué son los leucocitos? ¿Qué cosa vienen a ser los leucocitos? ¿Con qué otro nombre se le conoce? Glóbulos blancos. Ah, muy bien, guaguasonjo. Entonces, glóbulos blancos. Acuérdense que leuco significa blanco, ¿no? Y citos, células, células blancas. En este caso, glóbulos blancos. Muy bien. Los eritrocitos. ¿Con qué otro nombre se le conoce a los eritrocitos? Glóbulos rojos. Glóbulos rojos, ¿no? También lo conocemos como hematíes, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, también se le conoce como hematíes, como les decía, ¿no? Y por último, tenemos dentro de las células importantes las plaquetas. Que, a ver, ¿quién sabe cómo se llama cómo, o cuál es su otro nombre de las plaquetas? Trombocitos. Muy bien, hija, trombocitos, claro. Entonces, tenemos que considerar el otro nombre de lo que son las células, ¿no? Para poder, pues, conocer o identificar algunas de las enfermedades, ¿no? Después tenemos lo que es la fase líquida. La fase líquida viene a ser el por donde se desplazan, o sea, el líquido en el que está contenido las células y el cual le permite desplazarse a través de los vasos sanguíneos, que viene a ser el plasma, ¿no? Pero si nosotros separamos esta fase sólida de la fase líquida, nosotros, por ejemplo, se puede hacer, ¿no? En laboratorio, cuando hacen las pruebas o las muestras, separan las células o la parte sólida de la parte líquida y el plasma tiene un color amarillento, ¿no? Es claro, casi transparente, pero es de un tono amarillo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Miss, ¿puede repetir sobre el plasma? Ah, ya. En el caso del plasma, cuando en los análisis se separa, ¿no? La parte sólida de la parte líquida, nosotros podemos notar que el color del plasma viene a ser amarillo. Es casi transparente, ¿no? Tiene una tonalidad amarillenta y es la que permite, como es líquido, es la que contiene las células y es la que permite desplazarlo por todo el cuerpo, ¿no? A través de los vasos sanguíneos. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? Ya, si ustedes no preguntan, yo les pregunto a ustedes. Y entonces, ¿dónde queda, por ejemplo, nosotros hemos escuchado en algunos casos cuando se toman exámenes de sangre, dice, por ejemplo, los monocitos, los basófilos, los eosinófilos? ¿Dónde están esos?
¿Dónde están esas células? Nadie quiere que lo exonere del En la examen del viernes, sangre. ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo dices, Chanta? Yo dije en la sangre. Ay, obviamente, pues sí. Es lógico, pues, que va a estar en la sangre, pero yo me refiero, si solamente hemos mencionado 3 tipos de células, ¿y dónde está el resto? Vamos a ver entonces. Empecemos por los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen otros 2 nombres, hematíes o eritrocitos, ¿no? Hematíes, ¿por qué? Hema viene de sangre, ¿no? Y como estas células son las más numerosas, entonces por eso es que el color de la sangre es así, de color rojo, ¿no? En el caso de los eritrocitos, igualito, eritro significa rojo, ¿no? Y citos significa células rojas, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a los hematíes o a los glóbulos rojos o a los eritrocitos, viene a ser lo mismo. Tienen una forma aplanada, cóncava, tienen una parte cóncava y forman el 96% de los elementos formes, o sea, de las células previamente mencionadas, el 96% viene a ser glóbulos rojos. Por eso, vuelvo a repetir, como son muy numerosos, entonces son los que le dan el color a la sangre, ¿no? En el caso hay cierta diferencia en el caso de la mujer y en el caso del hombre. En el caso de la mujer tiene alrededor de 4.800.000 células de glóbulos rojos, ¿no? Y en el caso de el hombre tiene 5.400.000 células de glóbulos rojos o de hematíes. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué esa diferencia entre la mujer y el hombre en la cantidad de glóbulos rojos? Porque las mujeres Por- tenemos la menstruación. Muy bien, Freire, porque en la mujer pues todos los meses menstruamos y obviamente tenemos pérdida de sangre fisiológica, o sea que es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Por eso es que tenemos un poco menos de cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Estos glóbulos rojos dentro de sus componentes contienen una proteína que se llama hemo, que viene a formar la hemoglobina. Y esta hemoglobina es la que transporta el oxígeno a todo nuestro cuerpo, ¿no? Por eso es que cuando la persona tiene poca cantidad de hemoglobina,
no puede oxigenar los tejidos, no oxigena, no lleva nutrientes. Es muy importante que la persona esté dentro de los rangos normales, ¿no? ¿Ya? En el caso de la mujer, la tendencia, como ya ha mencionado su compañera, es un poco a estar en el rango inferior, ¿no? Y también hay situaciones en las que pues baja la hemoglobina debido a lo que es una mala alimentación, déficit de vitaminas, el embarazo, ¿no? Entonces todo eso puede condicionar a que la persona tenga una baja hemoglobina. Muy bien. Estos glóbulos rojos se producen en lo que es la médula ósea, ¿ya? La médula ósea está dentro de los huesos. Los huesos son los encargados. En los huesos existen dos tipos de médula, la médula amarilla y la médula roja. La médula roja es la que se encarga de la producción de glóbulos rojos, ¿no? Y los libera a la sangre para que puedan formar parte del sistema circulatorio, para que formen parte de la sangre. Muy bien. Vamos a ver la hemoglobina. La hemoglobina viene a ser una proteína de color rojo que transporta oxígeno, pero no solamente oxígeno, también transporta nutrientes, ¿no? Como la sangre viene a ser un elemento que recorre todo nuestro cuerpo, entonces todos nuestros tejidos, todos nuestros órganos se van a ver beneficiados. ¿Cuáles vienen a ser los valores de referencia? Ojo, miren, es valor de referencia. ¿Eso qué quiere decir? Que no siempre es exacto, ¿no? Pero nosotros lo vamos a tomar en cuenta para poder, pues, saber dentro qué rango es normal, ¿no? Que no puede ser tampoco menos ni puede ser tan elevado. A ver, en el caso del hombre, normalmente tiene una referencia o un rango entre 13 hasta 17 gramos por decilitro, de 13 a 17, ¿ya? Y en el caso de la mujer, lo normal de 12 a 15. Puede variar porque inclusive hasta 16 se puede considerar, ¿no? Pero por eso les digo, es algo referencial, nada más. Pero lo que sí es el valor mínimo, ¿no? Eso sí no va a cambiar. El valor mínimo, el rango inferior, no va a cambiar. El valor máximo sí puede variar, ¿no? Puede ser 16, puede ser 17, pero ahora vamos a ver cuáles son los lados opuestos. Por ejemplo, en el caso de disminuir del valor mínimo, o sea, por ejemplo, llegar a 11, ¿no? Estar en 11, eso implica que la persona ya está con anemia. Ojo, anemia leve, sí, pero anemia al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque hay un déficit de hemoglobina, ¿no? De esta proteína y por lo tanto no está llevando el oxígeno a todos los tejidos. Si pasamos del valor máximo, o sea, llegamos, por ejemplo, en el caso del hombre, 18, en el caso de la mujer, 17, ustedes dirán, uy, mejor pues todavía si nos pasamos del nivel máximo. No, tampoco es así, porque la sangre se vuelve muy espesa. Recuerden que la hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos y a mayor cantidad de hemoglobina, mayor cantidad de glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos se van a aglutinar, se van a juntar demasiado, ¿no? Se van a acumular y eso puede generar que la sangre se vuelva más espesa, ya no es líquida normalmente, sino se vuelve más espesa y la tendencia es a formar trombos o coágulos, ¿no? Por eso es que la persona también cuando tiene mucha hemoglobina demasiada, se le recomienda que done sangre. Ese es lo más común. ¿Para qué? Para que pueda liberar un poco también, ¿no? La cantidad.
¿Alguna pregunta? Profesora, pero una persona cuando está con la hemoglobina muy alta, a veces no les permiten donar la sangre. Dependiendo también de la cantidad, ¿no? Es que no solamente le hacen análisis de hemoglobina, sino también le hacen análisis de otras cosas, ¿no? Miss, el máximo para donar sangre de un hombre, ¿hasta cuánto puede ser? ¿O puede llegar hasta 15 o menos? De 13 a 16. Porque a un tío tuvo de 16 de hemoglobina y le dijeron que su sangre era muy espesa y no podía donarla. ¿Cuántos años tiene? Algo de 50. Ah, ya no, pues. Es que lo que pasa es que ya cuando están bordeando los 50 años y la sangre es muy espesa, puede, por eso, pues puede, tiene la posibilidad de desprenderse quizá un trombo. Cuando son jóvenes sí les permite, porque la edad máxima es hasta los 60 años, si bien es cierto, ¿no? Hasta los 59 específicamente. Pero ya cuando van llegando a los 50, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya preferible que no donen y también eh, que tomen medicamentos para poder disminuir ese espesor de la sangre, ¿no? Cuando es mucho. Listo. Entonces, eso es lo que se genera. Entonces, es preferible estar dentro del rango normal, ¿ya? Pero mayormente, ¿por qué en la zona de la sierra tienen la, tienen la tendencia a tener la hemoglobina alta? ¿Por qué? ¿Por qué comen saludable, profesora? ¿Por qué, hija? Porque comen saludable y natural. En cambio, acá hay muchos químicos y eso le perjudica. No podría ser uno de los motivos, pero otro es por el oxígeno, la oxigenación. El oxígeno es más puro allá. En cambio aquí, bueno, al menos en la costa es bastante contaminado, ¿no? Entonces, eso también ayuda, ¿no? Ellos normalmente tienen alto, a veces cuando llegan acá a la costa y tienen alta la hemoglobina. Al menos en las personas adultas, ¿ah? Listo. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya hemos visto entonces lo que se refiere a glóbulos rojos, ¿ya? Y la hemoglobina. Ahora vamos a ver los glóbulos blancos, cuyo otro nombre también se le conoce como leucocitos, ¿no? Como sabemos, los glóbulos blancos vienen a ser parte de la defensa de nuestro cuerpo. Son los que ayudan a combatir los cuerpos extraños, ayudan a combatir las enfermedades, están en constante vigilancia para que ninguna enfermedad pueda ingresar y atacar, ¿no? Son los encargados de destruir los agentes infecciosos. Estos glóbulos blancos secretan o liberan los anticuerpos. ¿Qué cosa vienen a hacer los anticuerpos? Eso ya ustedes lo han visto en tendencias, en inmunizaciones. ¿Quién me puede decir qué es un anticuerpo?
Profesora, es cuando te pones una vacuna y desarrollas defensas, eso se le llama anticuerpos. Ya, el anticuerpo viene a ser aquel que detecta, ¿no? O va a poder identificar a un cuerpo extraño. Por ejemplo, un virus, una bacteria, no necesariamente con una vacuna. O sea que el mismo glóbulo blanco va a generar de manera natural estos anticuerpos cuando la persona está sana, ¿no? Si detecta, entonces libera estos anticuerpos para que puedan identificar a este cuerpo extraño, como les decía, virus, bacteria, hongo, y lo puedan rodear. Utilizan muchas técnicas para poder pues bloquearlo y así evitar que se siga reproduciendo, que se siga multiplicando y poder infectar a la persona, ¿no? Ese es un anticuerpo, por eso se llama así. Anti es contra los cuerpos extraños, ¿ya? Y eso es lo que libera los glóbulos blancos. Claro, si bien es cierto, con las vacunas nos potencia o nos ayuda a que estos glóbulos blancos puedan mejorar su sistema de protección, ¿no? En la cantidad varía entre 4.500 a 11.500 células, estandarizado, o sea, indistintivamente que sea hombre o mujer. El rango viene a ser ese, 4.500 a 11.500 células, ¿ya? Ahora, también nosotros tenemos que considerar que hay momentos en que de repente puede estar demasiado bajo, ¿no? Este valor, menos de 4.500. Entonces, ¿qué significa? Que hay algo que está atacando al sistema inmunológico y lo está disminuyendo. Por lo tanto, esa persona está expuesta a muchas infecciones, ¿no? A otras infecciones. Y por encima de 11.500, ¿qué significa? Es un aviso de que hay presencia de una infección, porque no es normal que las células blancas o los glóbulos blancos se multipliquen de más, ¿no? Si se multiplican de más es porque han detectado algún microorganismo que quiere atacar al cuerpo y se ha empezado a multiplicar, ¿no? Por eso es que se ve aumentado. Miren, por ejemplo, este pequeño videito abajito, ¿no? ¿Cómo es que funciona el glóbulo blanco? A ver, a ver, a ver. Ya, el glóbulo blanco, ¿no? El glóbulo blanco está en la sangre, detecta a un cuerpo extraño y lo que hace es de repente comérselo o ayuda a que otros anticuerpos también lo bloqueen, ¿no? Eso viene a ser los glóbulos blancos. Existen muchos tipos de glóbulos blancos, muchos. Tenemos, por ejemplo, los neutrófilos, o sea, todos los que les había mencionado antes en las primeras diapositivas vienen a ser o pertenecen al grupo de leucocitos, ¿no? Solamente que cumplen una función diferente. Por ejemplo, en el caso de los neutrófilos, son aquellos que fagocitan. Ya saben que fagocitar viene a ser cuando el, el glóbulo blanco o el neutrófilo específicamente forma como una especie de pseudópodos o de unos brazos y rodea al microorganismo y se lo come. Eso significa fagocitar, ¿ya? Se lo come. Después tenemos los basófilos. Los basófilos actúan también como anticoagulantes y antiinflamatorios, o sea, ayudan a que no inicie una inflamación. Ya nosotros hemos visto, ¿no?
con el cuerpo extraño, ingresan microorganismos, si yo me hago una herida. Entonces automáticamente se rodean de los glóbulos blancos eh, para poder eliminar a este tipo de microorganismos que ingresaron, ¿no? Porque en realidad un corte, un golpe, siempre viene a ser una puerta de entrada, ¿ya? Listo. Los eosinófilos, qué función cumplen? Aumentan específicamente cuando hay presencia de parásitos, cuando hay alergia, ¿no? Porque son procesos raros en el cuerpo. Entonces, aumentan cuando la persona es alérgica de diversos tipos, por ejemplo, alergia al polvo, o sea, las alergias respiratorias. Después también tenemos las alergias digestivas, ¿no? Cuando una persona consume algo que no le cae bien, entonces empieza a tener reacciones, ¿no? Listo. Después tenemos los monocitos. Los monocitos aumentan por la presencia de virus y también de parásitos, ¿ya? Los linfocitos mayormente aumentan durante las neoplasias o en el caso de tener, por ejemplo, VIH, ¿no? Los linfocitos, existen dos tipos de linfocitos, linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T son los que reconocen las células infectadas, las reconocen, ¿no? Al instante. Esa es el leucocito T, linfocito T. El linfocito B, ¿qué es lo que hace? Una vez que ya el linfocito T lo detectó, entonces ya el linfocito B va a empezar a fagocitarlo y lo destruye, ¿no? O sea que ambos linfocitos se complementan, se complementan. Listo, ahora vamos a las plaquetas, ¿no? ¿Qué cosa vienen a ser las plaquetas? Las plaquetas vienen a ser otros elementos también de la sangre, las células de la sangre, que también se le conoce como trombocito, ¿no? Ojo, trombocito. ¿Estas de qué se encargan? Se encargan de coagular la sangre, o sea, de producir lo que es la hemostasia. Por ejemplo, si alguien se hace algún o se lastima, como pueden ver aquí, ¿no? En la imagen, a ver, alguien se hace una herida, entonces obviamente va a ver lesión también de un vaso sanguíneo, así sea un capilar, así sea una vena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Automáticamente se van a desplazar las plaquetas al lugar de la lesión para empezar a juntarse, para empezar a acumularse y formar lo que es la costra, para evitar que siga sangrando, ¿no? Por eso taponan las lesiones de los vasos sanguíneos. Ahora, cuando existe esta lesión, no significa que va a actuar solo, ¿no? Que va a por sí solo unirse, quedarse unidas las plaquetas. ¿Por qué? Porque con el fluido de la sangre las plaquetas pueden salirse. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Hay una proteína
que se llama fibrinógeno. Este fibrinógeno va a ayudar a que las plaquetas se mantengan unidas y evitar pues el sangrado, ¿no? Entonces, ambos ayudan a la formación de la costra. Listo, entonces acuérdense, ya son los tres tipos de células que forman la parte sólida de la sangre. Los glóbulos rojos que contienen la hemoglobina, los leucocitos que nosotros encontramos en diferentes variedades como los basófilos, eosinófilos, los linfocitos, los monocitos, ¿no? Todos ellos. Después tenemos lo que son las plaquetas o también llamadas trombocitos que ayudan a formar lo que es la hemostasia, o sea, evitan la hemorragia, evitan el sangrado, forman la costra junto con una proteína que viene a ser el fibrinógeno. Listo. Ahora vamos con los tipos de sangre. Listo. En los tipos de sangre, nosotros tenemos que ver primero la cantidad, ¿no? La cantidad de sangre en una mujer puede variar entre 4 a 4,5 litros de sangre. Esa es su cantidad. Ustedes dirán, ¿tan poquito? ¿4 litros? ¿4,5 litros? Sí, porque eso es todo lo que circula en nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, en la mujer puede variar de 4 a 4,5 y en el hombre puede variar de 4,5 hasta 5 litros, ¿no? Igualito, viene a ser la misma premisa de los glóbulos rojos. ¿Por qué esa diferencia? Bajo la misma premisa de que la mujer menstrua, ¿no? Por eso es que tiene poca cantidad, o no poca cantidad, sino que tiene una cantidad menor, ¿no? Listo. ¿Cuántos tipos de sangre o grupos de sangre tenemos? Grupo A, grupo B, grupo AB y grupo O. Son 4, no se olviden. Grupo A, grupo B, grupo AB y grupo O. ¿Alguien sabe? Supongo que todos ustedes saben qué tipo de sangre son o no saben.
A ver, ¿quién me puede decir su tipo de sangre? Yo soy el tipo de sangre más común, Miss, la O positivo. O positivo, muy bien, Chanta. ¿Alguien más sabe? Puede ser que tengan un tipo de sangre raro, ¿no? Se da muchos casos. Y cuando de repente tienen algún tipo de accidente o algún tipo de problema, entonces es difícil encontrar ese tipo de grupo de sangre. Miss, mío es O positivo. O positivo. Muy bien, Vigo. ¿Quién más? Lo mismo, Miss, O positiva. Claro. Ojo que dependiendo de la procedencia, la mayoría de personas tiene O, ¿no? O positivo o de repente O negativo. Por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría tiene A, ¿no? Es muy, muy raro encontrar pues personas con grupo B, pero sí hay, sí hay. Entonces, vuelvo a repetir, grupo A, grupo B, grupo AB y el grupo O, ¿no? Vienen a ser los más comunes, o mejor dicho, todos los grupos de sangre. Ahora vamos a ver un cuadrito para poder conocer y recordar quiénes pueden donar y a quién. Porque, ojo, hay grupos de sangre que son incompatibles, o sea, no se puede recibir. Aquí nosotros hemos visto en el lado izquierdo, aquí en esta columna, el tipo de sangre de acuerdo a lo que nosotros hemos hablado y se le agrega un signo. ¿Ese signo a qué se refiere? Al famoso... Ay, disculpen, chicos. Ya, ahora sí. A ver, entonces, como les estaba diciendo, nosotros tenemos los tipos de sangre, ¿no? A, B y O. Pero aparte se le agrega un signo al lado derecho, positivo, negativo. Ese es un tipo de reacción. ¿Qué pasa? Que en nuestra sangre nosotros tenemos una proteína especial que se le conoce como el factor Rhesus. Es un poquito complicado hablar de factores de la sangre, ¿no? Aunque en algunas enfermedades es necesario volverlas a hablar. Pero ya, bueno, en el caso de ustedes, para que sepan, viene a ser una, un factor de reacción, ¿no? O sea que hay algunas personas que tienen A negativo, otros que sí tienen A positivo y así. AB negativo, AB positivo. Vamos a ver a quiénes pueden donar cada uno. Por ejemplo, el grupo A puede donar al grupo A mismo y al grupo AB, ¿ya? Pero positivo. Ojo, positivo. Recuerden. En el A negativo, en el de los que pueden recibir son de O positivo, O negativo, A positivo, A negativo. ¿Por qué? ¿Por qué es la diferencia? Recordemos, y acá está, que el grupo AB es el receptor universal, o sea, puede recibir de cualquier tipo de sangre, cualquiera, de A, de O, de B. No hay ningún problema. Y el grupo O viene a ser el donador universal, o sea, puede darle a cualquier tipo de sangre. No hay ningún inconveniente, pero tiene sus restricciones al momento de recibirla, ¿no? O de donarla. Entonces, el tipo A
recibe de A mismo y de AB. Puede donar a A y a AB. Puede recibir de O positivo o negativo, y de A positivo y de A negativo, ¿no? En el grupo A negativo puede donarle a lo que es A positivo, A negativo, AB positivo y AB negativo, ¿no? Miren, si se dan cuenta, AB, 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 AB se encuentra en los receptores, en los donadores, ¿no? En los receptores, perdón. O sea que recibes de todos los tipos de sangre. Y aquí los donadores, los donantes, todos, que implica la O, y en el caso del mismo O, ¿puede recibir? También puede recibir, ¿no? Del mismo O. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Que el O le puede brindar a todos, pero solamente puede recibir de O mismo. No puede recibir de A, no puede recibir de B ni de AB, ¿ya? Entonces es un poquito complejo acerca de la compatibilidad sanguínea, pero es importante conocer en primer lugar cuál es nuestro tipo de sangre, ¿no? Empecemos con la primera enfermedad, la leucemia, que se está dando tanto ahora en niños, ¿no? En la leucemia, ¿qué significa sangre blanca? Leu, ya saben que es blanco, y emia, que viene a ser sangre. ¿Por qué se le denomina así? Porque en vez de aumentar los glóbulos rojos, aumentan los glóbulos blancos, ¿ya? Desproporcionadamente. Es un grupo de enfermedades malignas, pero de la médula, o sea, desde la raíz de la formación del glóbulo rojo, ¿no? Es una lucha constante porque hay personas que siguen con la esperanza de que sus niños puedan recuperarse, ¿no? Cuando adquieren esta enfermedad, ¿ya? Aumentan los linfocitos, o sea, hay un crecimiento anormal de los ganglios linfáticos, los que se encuentran en el cuello, en la axila, en las ingles, en el cuello mismo, ¿no? Pueden presentarse estos ganglios inflamados, ¿no? Mayormente se presentan en niños entre los 2 a 6 años. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esta forma, el sistema inmunológico se está evitando de desperdiciarlo en, en estos, en estos tiempos que son tan difíciles, ¿no? Mayormente se da entre niños de 2 a 6 años, porque son los más vulnerables, ¿no? Entonces, pero eso no indica de que no pueda dar en una persona grande. Sí, puede dar en adolescentes, jóvenes, adultos. Nosotros venimos a ser el reflejo de cómo nos han alimentado desde un principio. Porque si bien es cierto, comemos para poder sobrevivir, pero es importante lo que es la alimentación, ¿no? Es muy, muy, muy importante. Y en realidad no hay una causa específica para decir, sí, eso está causando la leucemia, ¿no?
nosotros podemos incluir factores de riesgo. ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles vienen a ser las causas de esta leucemia? Puede ser exposición a la radiación, pero ojo, a la radiación solar no, a la radiación pues ultravioleta, ¿no? Otro tipo de radiación, no es la del sol, porque muchas personas saben que no deben cargar a sus niños así con este clima. Pero aún así pues se ven afectados, ¿no? Las radiaciones a las que nosotros nos referimos vienen a ser, por ejemplo, aquellos que están expuestos a los rayos gamma, como las personas que toman radiografía, los que toman lo que hacen tomografía, los que pueden de repente trabajar en una empresa nuclear, ¿no? Que bueno, pues aquí no tenemos, en otros sitios, en otras partes del mundo sí hay varias, ¿no? Pero a ese tipo de radiaciones nos referimos, ¿no? Vuelvo a repetir, radiaciones electromagnéticas, los que toman radiografía, los que toman tomografía. Por eso es que a ellos, una vez que trabajan, se les da un descanso para que su cuerpo pueda depurar bastante estas sustancias, ¿ya? Después, las personas que están expuestas al benceno derivado del petróleo, o sea que constantemente están inhalando las sustancias derivadas del petróleo. Por ejemplo, las personas que trabajan en gasolinería, ¿no? O en alguna refinería o algo donde haya excesivo combustible, y esto puede ser inhalado y absorbido por las criaturas, ¿no? Por los niños. El tabaco, el uso del tabaco, ya hemos visto que el tabaco viene en muchas sustancias tóxicas, muchas sustancias dañinas para el ser humano. Miss, en el caso del tabaco, ¿no sería mejor decir el cigarrillo? Porque en decir el cigarrillo sí se sabe que sí, tiene más de Ujú, 4.000 contaminantes y de los cuales 1.200 son cancerígenos. ujú. Claro, puede ser una variedad, pero hay personas que consumen tabaco también constantemente, ¿no? Pero claro, tienes razón. En este caso, el uso del cigarrillo, ¿no? Empezando que tiene alquitrán, tiene muchas sustancias, como dice su compañero. Las anemias continuas, o sea, cuando se vuelve una anemia crónica, no es bueno, ¿no? Que una persona tenga anemias recurrentes. Si una persona tiene anemia, tiene que curarse, tiene que llevar un tratamiento adecuado hasta finalizarlo. No es solamente esperar a que me sienta bien y ya no tomo el tratamiento, ¿no? Tiene que finalizar su tratamiento hasta que la persona o el personal de salud le dé de alta. Si no, esa, eso puede ocasionar pues ese tipo de problemas, ¿no? Los quimioterapéuticos, las personas que sienten o que ya mejor dicho ya son personas que tienen diagnosticado cáncer y empiezan con un tratamiento que es la quimioterapia, ¿no? La quimioterapia viene a ser un tipo de sustancia fabricada que es bastante fuerte. Y las personas que abren esta ampolla ayudan a liberar estas sustancias, o sea, con solamente inhalarlos. Ahora imagínense, pues, está ingresando a los vasos sanguíneos, está ingresando
a la sangre, ¿no? ¿Alguna pregunta? Miss, en caso de radiación se podría considerar las personas que trabajan con autógeno, porque lo digo eso porque un tiempo yo estuve haciendo turno en un puente y estaban pegando las planchas de metal de los fierros que va a ir en base del puente y me dijeron, no te acerques, me dijo, hay bastante radiación, podrías quedar estéril, me dijeron. Eso depende también de las sustancias que utilicen, ¿no? Las sustancias que utilizan para soldar, los materiales con el que utilizan para hacer ese tipo de equipos, todo eso, ¿no? Igual, cuando alguien suelda, ustedes no han sentido un olor raro a quemado, es diferente, ¿no? Entonces eso puede generar ciertas alteraciones si es que es de manera continua, ¿no? Claro, en el caso particular que le dijeron a su compañero, podía tener consecuencias como ser estéril. Sí, sí puede generar, ¿no? Pero ciertas cosas, no necesariamente va a llegar a la leucemia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? A ver. Miss, si el mito se puede considerar, que dicen que es de la mordedura de rata, ¿El qué? de la mordedura de la rata, No, pero ¿qué me dijiste al inicio? que es un mito, un mito. Quiero que me saques de la duda. Lo estoy considerando como un mito, pero quiero que me saques la duda. Ah, ya, ya. ¿Qué cosa? Que ahora sí explícame el mito que dices. Que la leucemia se produce en la mordedura de la rata, es que hablan, pues. No, El mito urbano. no, 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 no. Es que, ¿qué pasa? Eso, ¿qué puede pasar? No es que se forme la leucemia, sino que a veces los animales tienen ciertos microorganismos que pueden generar un aumento de los glóbulos blancos y lo pueden asociar con la leucemia. Porque en la leucemia se genera lo que es pues la pérdida de o la disminución de los glóbulos rojos, ¿no? Y aumento de los glóbulos blancos. Listo. ¿Alguna pregunta más? Listo, muy bien, vamos a continuar entonces. Ah, me estaban preguntando si una persona que tiene tatuajes puede donar sangre. Antes estaba prohibido, por decirlo así, por el tema de las enfermedades, ¿no? Ahora, al igual que muchas enfermedades que pasan, ¿no? Tienen un periodo. Aquí, cuando la persona, por ejemplo, se hace un tatuaje, tiene que pasar aproximadamente 6 meses después de haberte hecho el tatuaje, se hacen las pruebas y recién ahí puede donar. Porque si imagínate, una persona se hace un tatuaje y han reutilizado la aguja y varias veces, ¿no? Porque la aguja cuando va introduciendo la tinta, no la introducen en una sola vez, en un solo piquete, por decirlo así, ¿no? Sino en varios. Y por lo tanto, pues esto puede generar el contagio de enfermedades. Pero si la persona no
la persona tiene o se hace tatuajes, puede esperar hasta 6 meses. Pero después sí. Antes era un año. Ahora no, 6 meses no. Esperando a que se manifieste, ¿no? Si es que tuviera contagio. Pero sí, sí puede donar. Hay ciertos criterios que nosotros debemos tener en cuenta para el donar sangre. Primero es el peso, ¿no? ¿Cuánto es el peso mínimo para donar sangre? A ver, ¿quién me dice? Más de 50, mis. Ajá, más de 50 kilos, ¿no es cierto? Ese es el rango mínimo. Después, otro criterio es no haber tenido enfermedades como por ejemplo hepatitis, ¿no? Hepatitis A, te preguntan muchas cosas íntimas, si es que ha mantenido relaciones coitales, si es que se ha hecho tatuajes, en dónde, todo eso le van preguntando hasta que lo llevan a el laboratorio para sacarle sangre, ¿no? Después, también hay que considerar que para la donación de sangre, primero te sacan una muestra para saber tu nivel de hemoglobina. El nivel de hemoglobina debe ser mínimo de 12. Si no, tampoco no puedes donar, porque imagínate cómo estaría después esa persona con anemia, ¿no? Y nosotros, por el afán de donar sangre, no se va a perjudicar. Entonces, como mínimo, debe ser 12, ¿ya? No debe haber tenido ningún tipo de enfermedad metaxénica, o sea, por ejemplo, lo que habíamos visto mm, cuando en las clases pasadas nosotros hemos visto este tema. Ay, se me ha ido ahorita. Ya, lo que es la parte zoonótica, no debe haber tenido, por ejemplo, la toxoplasmosis, hepatitis A, no debe haber tenido tampoco mm, no debe tener enfermedades parasitarias, ¿no? En la sangre me refiero, porque en realidad podemos tener en nuestros intestinos, pero no específicamente en lo que es, pues, el componente, ¿no? En nuestra sangre. Listo. Vamos a ver. Síntomas que puede presentar la persona con leucemia. Una de ellas viene a ser el decaimiento, el desgano, la fatiga, cansancio extremo. Siguiente, la palidez. Eso es característico, que la persona se vuelve pálida. ¿Debido a qué? Disminución de glóbulos rojos, aumento de glóbulos blancos, ¿no? Temperatura alta, pero ojo, hay que tener en cuenta que esta temperatura alta o fiebre no va a tener ningún tipo de origen bacteriano, viral o fúngico, o sea que aparentemente no se sabe por qué la persona tiene fiebre, ¿no? Porque ustedes saben que cuando hay fiebre puede ser por una infección respiratoria, una infección estomacal, ¿no? Pero en el caso de estas personas tienen temperaturas altas sin ningún tipo de problema físico aparente, ¿no? Después tenemos lo que es los dolores en los huesos, la sensación dolorosa, ¿no? En las articulaciones, en los huesos, que eso también le impide un poco caminar, que hace que se fatigue, va a haber sudoración nocturna, va a haber va a tener calor, ¿no? Una sensación de calor solamente en la noche. Y lo malo es que se destapa y puede generar pues otras enfermedades, ¿no? A medida que va avanzando,
va poniéndose peor. ¿Por qué? Porque empieza con lo que son los hematomas, o sea, la formación de moretones, ¿no? Aparte de que su piel es pálida, ya casi amarillenta, entonces ahí se van formando. ¿Por qué? Porque ya no puede pues coagular bien la sangre y se rompen esos vasos sanguíneos, ¿no? Y se forman esos moretones sin no tener ningún golpe, o sea, nadie lo ha golpeado, sino que aquí pues se forman los hematomas. Sangrado fácil, debido a que tiene muchas deficiencias en su sistema circulatorio, en lo que es la sangre, tiene muchas articulaciones, perdón, muchas alteraciones, entonces puede generar eso, ¿no? Puede generar los hematomas. El sangrado fácil debido a que todas las células van a, van a variar completamente, ¿no? Infecciones recurrentes. ¿Por qué? Porque estos glóbulos rojos van a estar enfocados en tratar de multiplicarse, pero no van a generar pues glóbulos blancos adecuados, ¿no? Tenemos también la pérdida de peso. Empieza a perder peso, empieza a tener linfadenopatías, o sea, se inflaman los ganglios linfáticos en el cuello, en la axila y también en la ingle. La esplenomegalia. ¿Y por qué? Y ustedes dirán, ¿por qué en estas partes pues se inflama? Porque en este caso consideremos que los ganglios linfáticos, lo que viene a ser pues los huesos, lo que es el vaso, ¿no? Son los que generan o fomentan un equilibrio en las células. Genera la formación de glóbulos blancos, ¿no? Tanto la médula ósea, tanto como los ganglios linfáticos, tanto como el vaso. De cuando en cuando van liberando también glóbulos blancos para nuestras defensas, pero lamentablemente aquí se satura y estos empiezan a inflamarse, ¿no? Y una de ellas viene a ser la esplenomegalia. La esplenomegalia no, así nomás no se inflama, pero en este caso, pues, la inflamación era inmensa, ¿no? Aquí también vemos un resumen de lo que son los síntomas recurrentes de la leucemia. Vamos a pasar al tratamiento. Recuerden, leucemia, característico, palidez, hematomas, temperatura o fiebre sin razón aparente, ¿no? E inflamación de los ganglios linfáticos. Muy bien, eso es lo que vamos a ver, ¿no? En el tratamiento, el objetivo del tratamiento de la leucemia es destruir las células cancerosas para que las células normales vuelvan a crecer, ¿no? Pero hay que identificar este tipo de problemas a temprano, en una fase temprana, para que tenga recuperación. Porque lamentablemente muchas veces la leucemia no se detecta a tiempo y puede generar la muerte, ¿no? ¿Cuál viene a ser ese tratamiento? Basado, por ejemplo, en lo que es la quimioterapia, ¿no? O sea, en lo que es la inyección, en lo que es
sustancias químicas. Pero lo malo de la quimioterapia es que arrasa células buenas con células malas, ¿no? O sea, de todo. Y la persona se va debilitando. Pero es una de las alternativas que tenemos como tratamiento, ¿no? O también se hace lo que son los trasplantes de médula. En este caso, primero, para poder ser donador o donar, que te donen lo que es médula ósea, tiene que ser una persona compatible contigo, ¿no? No puede ser cualquiera. Se hace primero una prueba en donde se le saca sangre del hueso de la cadera a la persona, ¿no? Porque es el hueso más grande, más prominente de donde se puede sacar, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con respecto a la leucemia. La leucemia Mi, como... Sí, dime. mi médula ósea que no, no te va a dañar al donador y creo que eso sacan de un muerto. No, sacan de una persona viva. La médula ósea se hace con una especie en la cadera, se hace una especie de agujero en donde va a ingresar una aguja bastante larga, ¿no? Y va a poder sacar la cantidad de médula que se está generando en él, ¿no? Mis pregunta, Sí, dime. y ya digamos la persona dona la médula y no le trae, o sea, consecuencias a la persona donadora. Sí, sí puede traer consecuencias, ¿no? Ahora, inclusive hay algunos papás que con el afán de salvar de repente a uno de sus hijos va a procrear en otro niño para que ese niño sea compatible de repente con los rasgos de su otro hijo, pero eso no está permitido, ¿no? Utilizar a un ser humano para sanar a otro, porque sí le puede perjudicar, ¿no? Me hizo una pregunta y no se le podría sacar de un animal para ponerle un... No, no se puede, ¿no? No, no se puede, porque tenemos diferentes componentes. O sea, si bien es cierto, pues tenemos la misma estructura casi de la sangre, pero no viene a ser lo mismo. No, no tenemos las mismas características en las células. Lo rechazaría completamente. La última duda, ya cuando la médula ósea te lo sacan, es probable que tu cuerpo vuelva a crear médula para que complete el espacio que va a dejar vacío, la absorción que lo hacen, o se queda así simplemente ya vacío. Ah, ya, no, no, solito se va regenerando. Es como si fuera una fractura. Ustedes han visto que en una fractura es cuando se rompe el hueso, después poco a poco se va adaptando, se van uniendo las partes, hasta que llega a ser uno solo, ¿no? Entonces, en este caso, no, no, listo. ¿Alguna pregunta más? Vamos a ver la hemofilia. Es otra enfermedad. La hemofilia viene a ser una enfermedad hemorrágica hereditaria, en donde la persona no puede coagular la sangre. Empieza sangrando, sangrando, sangrado, sangrado. Y esto se puede confundir hasta cierto punto con lo que es la leucemia, porque en la leucemia también va a haber sangrado frecuente. ¿Por dónde va a salir sangre? Por la nariz, ¿no? Eso no es normal. Puede ser por un vaso sanguíneo roto o puede ser pues por producto de lo que es el cáncer, ¿no? Pero en el caso de aquí de lo que es la hemofilia de esta enfermedad, entonces
va a empezar el sangrado en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Vaya a ser por un golpe, por un roce, va a haber acumulación. Acumulación, o sea, se forma como una especie de bolsa. El gen, lamentablemente, lo tiene la madre, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la mujer porta este gen. Se lo heredaron a ella, pero el hecho de simplemente, el hecho de ser mujer, no, no va a desarrollar la enfermedad, ¿no? Más bien lo va a transportar hacia su siguiente generación. Y si su siguiente generación es hombrecito, la probabilidad de que desarrolle lo que es la hemofilia es bastante grande, ¿no? Es bastante alta. ¿Cuáles son las causas? Dentro de la sangre nosotros tenemos muchos factores, o sea, como por decir elementos, ¿no? Una de las causas para que se produzca la hemofilia viene a ser la ausencia de ciertos factores de la sangre que ayudan con la coagulación, ¿no? Siendo estos el factor 8 y el factor 9, ¿ya? El sangrado puede darse en forma de hematomas, pero esto ya no van a salir, a diferencia, no va a tener un enfoque como en el caso, en el caso de lo que es, como les decía, en el caso del sangrado, puede ser externo, ¿no? O puede ser interno, puede ser en forma de hematomas. O sea que de repente si el varón se da un golpe, se forma un hematoma grande, inmenso, ¿no? Dentro, debajo de los tejidos. Y también puede haber hemorragias internas, ¿no? Eso es lo más peligroso porque la persona tiene que cuidarse al extremo. ¿Existe tratamiento? Sí existe tratamiento, pero el hecho de que hay que cuidarlo para que no se lastime y en un niño especialmente es bastante complicado, ¿no? Síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Las hemorragias en la superficie del cuerpo, en el tubo digestivo, vías genitourinarias o espacios articulares. En este caso puede haber hemorragias en lo que es en todo el cuerpo, en el tubo digestivo, dentro del tubo digestivo, especialmente en el esófago, existe un tipo de circulación que se llaman venas esofágicas. Imagínense que una persona sufre también de hemofilia, que con la comida raspe o pueda lesionar parte del tubo digestivo, puede venirse en hemorragia y no para. Eso es lo malo de la hemofilia, que no se detiene. En las vías geniturinarias también, si es que hay presencia de cálculos al poder miccionar, ¿no? Puede rasgar las paredes del tubo urinario. Después tenemos los espacios articulares, tenemos el cerebro mismo, el ojo y la lengua, ¿no? Causando, todo esto puede causar dolor e incluso la muerte, ¿no? O sea que no es tan fácil la hemofilia. Muy bien. Hasta ahí nomás nos quedamos, chicos. Ya voy a tomar asistencia. A ver, un ratito, por favor.
Vanegas. Presente, Miss. Muy bien. Bustos. Cabrera. Presente, profesora Cabrera. Ya, muy bien. Chanta. Presente, profesora. Bien. De la Cruz. Cate. Presente, profesora. Flores Reyes. Presente, Miss. Muy bien. Freire. Presente. Guaguasunjo. Presente, Miss. Muy bien. Huaraca. Presente, Miss. Huaraca. Listo. Quispe Huaranca. Presente, profesora. Rivera. Vigo. Presente, Miss. Muy bien. Villanueva. Presente, Miss. Muy bien. Yalta. Presente, Miss. Y Alvarado. Muy bien. Paredes. Listo. Entonces, con esto finalizamos el día de hoy, ¿ya? Nos encontramos el día jueves para empezar las exposiciones. No se olvide las exposiciones de su tema, que es su evaluación final. Por favor, se considera rotafolio, se considera exposición, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, nos encontramos el día jueves para poder continuar. Hasta el jueves, Miss. Nos vemos. No se olviden de ir estudiando lo que son las enfermedades del sistema cardiovascular, por favor.